Bienvenidos una vez más a la lección de escuela sabática para este día. Se titula El amor encuentra una manera. Nos encontramos ya en el momento en que Adán y Eva han pecado y Dios les ha dicho que deben abandonar el jardín del Edén. A partir de ahora, el trabajo doloroso y el sufrimiento serán su destino. Tendrán que sufrir y finalmente morir sin esperanza. ¿Es la muerte el final de todo? En ese momento, Dios les hizo la promesa que se registra en Génesis 3:15 y lo leemos y dice: "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal". Mirando directamente a Satanás, a la serpiente, le dijo: "Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza". Es probable que en aquel momento no hayan comprendido plenamente todo lo que esto significa, pero les quedó claro que podían volver a tener esperanza. De ninguna manera mediante el descendiente de ella, o sea, la mujer, llegaría la redención de ellos. El descendiente de ella, por supuesto, es Jesucristo, tal como lo dice Gálatas 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice "y a las simientes" como si hablase de muchos, sino como de uno, "y a tu simiente, la cual es Cristo". En la cruz, Satanás le hirió el talón, pero la victoria de Jesús es nuestra garantía de que un día la cabeza de la serpiente será aplastada y la puerta del sufrimiento y la muerte que Adán y Eva abrieron se cerrará en su momento. Si leemos Hebreos 2:9, Gálatas 3:13 y 2 de Corintios 5:21, podemos responder a las preguntas que se nos hacen. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la inmensidad del sacrificio de Cristo en la cruz? Leeremos Hebreos 2:9 y dice: "Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo". En resumen, estos versículos revelan que el sacrificio de Cristo en la cruz fue inmenso, abarcando la redención, la liberación de la maldición y la provisión de justicia para la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ama de verdad? Mira la cruz, mira la corona de espinas, mira los clavos en sus manos y sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te dice: "Te amo, no quiero estar en el cielo sin ti". Si tú has pecado, te has vendido en manos del enemigo. Si por ti mismo no eres digno de la vida eterna, pero yo he pagado el rescate para recuperarte, nunca más tendrás que dudar si eres amado cuando mires la cruz. La Biblia habla de un Jesús que vino a este mundo, experimentó angustia, decepción y dolor en común con toda la humanidad. Revela un Cristo que se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros. Un Cristo que triunfó sobre los principios y las potestades del infierno, tanto en su vida como mediante su muerte en la cruz. Todo por cada uno de nosotros personalmente. Pensemos en esto. Jesús, aquel que creó el cosmos, como lo dice 1 de Juan 1:3, dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si pensamos en este Jesús que creó el cosmos, bajó del cielo y no solo vino a este mundo caído, sino además sufrió en él de un modo que ninguno de nosotros podrá experimentar jamás.
Isaías 53 del 1 al 5 describe el sufrimiento y el padecimiento de Cristo, y lo hizo porque nos amaba a cada uno de nosotros. Qué poderosa razón para tener esperanza. Ahora nos preguntamos, ¿cómo respondió Cristo a las acusaciones de Satanás en la cruz? A la luz del gran conflicto entre el bien y el mal, ¿qué consiguió con su muerte? Podemos entender su respuesta a través de las verdades espirituales que se revelan en las Escrituras. Primero, la derrota de Satanás. En la cruz, Jesús triunfó sobre Satanás, como lo dice Colosenses 2:15. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La muerte y resurrección de Cristo fueron el punto de inflexión crucial en la guerra entre Satanás y Dios. Segundo, a través de la redención y la liberación. Cristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Al hacerlo, redimió a la humanidad del poder de Satanás. La muerte de Jesús rompió las ataduras del pecado y nos liberó de la esclavitud espiritual. Ahora podemos elegir servir a Dios en lugar de estar bajo el dominio de Satanás. Tercero, a través de la victoria definitiva. La cruz no solo fue una victoria momentánea, sino una victoria eterna. Jesús aseguró nuestra salvación y la derrota final de Satanás. Aunque Satanás sigue activo hoy, su poder ha sido quebrantado. Vivimos en el intervalo entre la victoria en la cruz y la consumación final en la segunda venida de Cristo. En resumen, la respuesta de Cristo a las acusaciones de Satanás en la cruz fue su triunfo absoluto, la redención de la humanidad y la garantía de la victoria final sobre el mal. Su muerte y resurrección cambiaron la historia y nos ofrecieron la esperanza de vida eterna. Termino con un pequeño párrafo del comentario de la señora Elena White. Dice de la siguiente manera: cuán inconfundiblemente claras eran las profecías de Isaías respecto a los sufrimientos y la muerte de Cristo. Aún la forma de su muerte había sido prefigurada. Como la serpiente de metal había sido levantada en el desierto, así iba a ser levantado el Redentor venidero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este comentario lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 183 y 184. El amor de Dios encontró una manera de poder rescatarnos de la condenación del pecado y de la muerte. Que Dios te pueda bendecir en este hermoso día.